Ok, gracias. Doctora, ¿se logra ver en pantalla? Sí, sí se observa. Ya. Eh, bueno, el tema que vamos a ver hoy día es el desprendimiento de retina. Primero, previa introducción, vemos que la atracción vitreoretiniana va a ser la fuerza ejercida sobre la retina por estructuras que se originan del humor vítreo. Esta va a ser dinámica o estática. La dinámica, que va a actuar por movimientos rápidos de los ojos, ejerciendo una fuerza centrípeta hacia la cavidad vítrea. Y la estática es la independiente del movimiento ocular. Luego tenemos a las roturas retinianas, que esta va a ser una descontinuidad del espesor completo en la retina sensorial. Vemos en la patogenia que van a ser por desgarros y agujeros. Los desgarros que van a ser causados por una atracción vitreoretiniana dinámica y los agujeros por una atrofia crónica de la retina sensorial. Dentro de la morfología, acá podemos observar la zona de desgarro en forma de U completo, los desgarros que van a ser lineales, acá los desgarros en forma de L y los desgarros en opérculo, y por último, lo que son los desgarros retinianos de diálisis. En la localización tenemos los orales que se van a dar en la base de vítreo, los posorales entre el borde posterior de la base del vítreo y el ecuador, los ecuatoriales cerca del ecuador, los postecuatoriales detrás del ecuador y los maculares que van a estar en los orificios de la fovea. Entonces tenemos que el desprendimiento de la retina va a ser la separación de la retina sensorial del epitelio retiniano pigmentario. Este se va a dividir en dos, en reumatógeno y no reumatógeno. El reumatógeno va a ser el que va a ser causado por una rotura retiniana, y el no reumatógeno, que ese no está causado por una rotura retiniana y puede ser de dos tipos, el traccional y el exudativo. Dentro de la anatomía aplicada vemos a la hora serrata, que va a ser la unión entre la retina y el cuerpo ciliar y que va a tener extensiones como dientes en la pars plana, que van a ser los procesos dentados, y en la hora temporal los procesos dentados van a estar recortados o ausentes. En la hora la retina sensorial va a estar fusionada con el epitelio pigmentario retinal y lo que es la coroides. Acá podemos observar lo que son las arterias ciliares posteriores cortas, las posteriores largas y las ampollas cuticosas, que van a ser importantes, ¿no? También tenemos a la base del vítrea, que va a ser la zona ancha, que va a medir de 3 a 4 milímetros, que va a cabalgar sobre lo que es la hora hace rato. Las adherencias vitreoretinianas tenemos las normales y las anormales. Las normales van a ser las que van a estar entre el vítreo cortical periférico y la membrana limitante interna, y las uniones más sólidas van a ocurrir en la base de vítreo, en la parte periférica del disco óptico, en la parte perifoveal, en los vasos periféricos. Y las anormales, vamos a ver que estos se van a asociar a formaciones de desgarros retinianos traccionales que se van a dar en el borde posterior de la degeneración reticular, en la cresta retiniana, en las agrupaciones de pigmento retiniano, en las condensaciones paravasculares y en las áreas de blanco sin presión. Para poder examinar, y vamos a tener distintas técnicas de exploración, tenemos lo que es la oftalmoscopía indirecta estándar y la identación escleral, que esta identación escleral tiene un objetivo que va a ser el de incrementar la visualización de la retina periférica anterior del ecuador y realizar una evaluación cinética de la retina. Acá podemos observar en esta imagen, en la parte izquierda, que se va a ver el aspecto de roturas retinianas en la retina desprendidas sin identación escleral. Y en la parte derecha, acá se observa ya también lo mismo, pero esta vez con identación escleral. Otra técnica de exploración, vamos a tener el dibujo del fondo de ojo, que esto se va a dar, ¿no?, mediante un dibujo pues, se va a combinar, que sea un código de colores. Vamos a tener que los límites del desprendimiento de retina se van a dibujar a partir de lo que es el nervio óptico y se extiende hasta la periferia. Y la retina desprendida se va a sombrar de azul y la retina aplicada de rojo. El trayecto de estos vasos retinianos, que son las venas normalmente, se va a dibujar de color azul. Las roturas retinianas se van a pintar de color rojo con bordes azules. Y la solapa de un desgarro retiniano también se va a dibujar de color azul. Las zonas de adelgazamiento retiniano pueden representarse mediante un entramado rojo rodeado de azul y la degeneración en empelizada con cruces azules rodeadas de azul. El pigmento retiniano se va a pintar de color negro, los exudados retinianos de amarillo y las opacidades vítreas de verde. Acá como vemos en la imagen. Otra también tenemos, va a ser la
biomicroscopía indirecta con lámpara de hendidura, que acá la técnica es ajustar la lámpara de hendidura aproximadamente con la cuarta parte de su diámetro, colocar el ángulo de iluminación de forma coaxial con el sistema de visión de la lámpara de hendidura, explorar el fondo de ojo moviendo la palanca de control y el ajuste vertical de la lámpara de hendidura, pero se tiene que mantener la lente quieta, aumentar la anchura del haz para obtener un mayor campo de visión, incrementar el aumento para conseguir un mayor detalle, si va a ser preciso, y para observar la retina periférica se tiene que pedir al paciente que mire en las posiciones apropiadas y se explora como la oftalmoscopía indirecta estándar. Acá dentro de la interpretación de los signos vamos a tener al vítrea normal, una persona joven que va a ser de manera homogénea, la cavidad vitreal central, que se va a ver los espacios vacíos ópticamente, y en los ojos con ese desprendimiento, la superficie hialoidea posterior desprendida se dibuja hasta la inserción por encima de la base vítrea. El anillo de Weiss, acá se ve una oposidad anular que representa un anillo de tejido glial desprendido del margen del disco óptico y la presencia de células pigmentadas en el espacio retrodental. Se va a ver que acá el paciente se va a quejar al inicio agudo de destellos luminosos y la presencia de opacidades dentro del gel desplazado anteriormente. Va a haber la presencia de sangre y va a haber un amplio campo de visión que se va a visualizar los desgarros retinianos. Los hallazgos de la rotura retiniana primaria, vamos a tener la rotura primaria que va a ser responsable del desprendimiento de la retina y la segunda rotura que no va a ser responsable de ese desprendimiento porque el paciente antes va a desarrollar o se va a formar después de ese desprendimiento. Entonces acá se puede encontrar la distribución cuadrántica de los tipos de rotura y la configuración del líquido subretiniano. Dentro de la distribución cuadrántica de las roturas vemos que va a estar alrededor del 60% del cuadrante temporal superior. Lo vemos en esta imagen de acá, ¿no? Pero lo podemos explicar primero. Después en la parte B alrededor del 15% del cuadrante nasal superior. El C va a ser alrededor del 15% del cuadrante temporal inferior y el D va a ser alrededor del 10% del cuadrante nasal inferior. Dentro de la configuración del líquido subretiniano, tenemos que en la A va a haber el desprendimiento retiniano inferior poco profundo, en el que el líquido va a ser ligeramente más alto que lo temporal de la rotura primaria. La B va a ser la rotura primaria localizada a la 6, va a ser inferior, y la inferior ampollar, que va a ser la rotura primaria por encima del meridiano horizontal. La D, la rotura primaria localizada en el cuadrante nasal superior, que va a rodear lo que es el disco óptico. Luego tenemos el subtotal con cuña superior de retina, que va a ser la rotura primaria localizada en la periferia, y la que atraviesa la línea medio vertical, que va a ser la rotura primaria cerca de las 12, ¿no? Eso se va a ubicar, bueno, de acuerdo al sentido horario, ¿no? En la ecografía vamos a ver que en la de modo B, esta va a ser muy útil en pacientes con medios opacos con sospecha de desprendimiento de retina y se tiene que aplicar a pacientes que han sufrido hemorragia vitrea reciente. Esta va a ayudar a diferenciar, ¿no? Vamos a ver dentro de la patogenia del desprendimiento de la retina, vemos el desprendimiento de retina regmatógeno, que va a estar causado por una interacción en la atracción vitrorretiniana dinámica y una debilidad subyacente en la retina periférica denominada degeneración predisponente. Acá tenemos la atracción vitrorretiniana dinámica, que dentro de la patogenia vamos a tener a la sinquisis, que va a ser la liquefacción del vitrio. El líquido del inferior del centro de la cavidad vitrea pasa a través del defecto hacia el espacio retrohialoideo de nueva formación y el proceso va a ser de desprendimiento regmatógeno agudo con un colapso. Las complicaciones, vamos a ver que en la mayor parte no se van a producir porque las uniones vitrorretinianas van a ser débiles y del 10 al 15% se va a producir los desgarros retinianos. La evolución de un vaso sanguíneo retinino periférico va a ser raro y va a producir una hemorragia vitrea sin formación de desgarro retiniano. Luego tenemos las degeneraciones retinianas periféricas predisponentes, la reticular, que va a ser causa importante del desprendimiento de retina en miopes jóvenes, y los signos vamos a tener un desprendimiento de retina típica con áreas delimitadas del aspecto fusiforme, alteración bilateral en la mitad de la mitad temporal, y un signo característico va a ser la trama arborescente de finas líneas blancas en las islas, ¿no? Como vemos acá en la imagen inferior. Y de la atípica, vamos a ver que van a ser lesiones contiguas orientadas radialmente en los vasos sanguíneos periféricos que pueden extenderse.
Las complicaciones en la mayoría no se va a observar. Luego tenemos a la degeneración en baba de caracol, que los signos van a ser las marcas claramente delimitadas de los copos de nieve, con aspecto parecido a la escarcha blanca. Vamos a ver islas que van a ser más largas, y esto se va a asociar con un blanco de compresión. Raramente se va a presentar la atracción vitrea en el borde posterior y las complicaciones no se van a observar en la mayoría. La retinoesquisis degenerativa, tenemos acá la escisión de la retina sensorial en dos capas, la externa, que es la capa coroidea, y la interna, la capa vítrea. Y esa puede ser típica con la división que tiene lugar en la capa plexiforme y la reticular, que va a ser la que va a ocurrir en la capa de fibras nerviosas. Los signos tenemos que van a haber cambios precoces que suelen afectar a la periferia infratemporal extrema de ambos fondos de ojo, y la progresión se va a producir de forma circunferencial hasta que afecte toda la periferia de fondo de ojo. La superficie de la capa interna van a ser copos de nieve, se va a ver como imagen de copos de nieve, ¿no? Y la capa externa va a tener un aspecto de metal y se va a ver el blanco con presión. La cavidad de separación, vamos a ver acá los puentes de filas de tejido desgarrado, blanco-gris, y las complicaciones que en la mayoría no existe y la alteración va a ser inocua. Vemos los blancos sin presión. Primero ver qué es un blanco con presión, ¿no? Que van a ser aquellos que van a tener un aspecto gris translúcido de retina, que va a ser inducido por una indentación de la esclerótica. Y cada área con configuración fija que no cambia cuando la indentación escleral se va a desplazar hacia lo que es el área adyacente. En este blanco con presión se va a dar en ojos sanos y a lo largo del borde posterior de las islas de degeneración lenticular, que va a ser en forma de baba de caracol, y la capa externa de la retinoesquisis adquirida. Y en algunos casos, la retina se va a observar sin indentación escleral, que es lo que se define como blanco sin presión, y esto se puede confundir con un orificio retiniano plano. La complicación acá van a ser los desgarros gigantes a lo largo del borde posterior, como vemos acá en la imagen B, ese desgarro, ¿no? Luego tenemos dentro de la significación de la miopía, que esto va a afectar al 10% de las personas miopes, y en más del 40% se va a dar, ¿no?, el desprendimiento de retina. Y se dice que a mayor error refractario, mayor riesgo del desprendimiento de retina. Los factores predisponentes en miopes, vamos a tener acá la degeneración lenticular, la degeneración en baba de caracol, la atrofia correa retiniana difusa, los orificios maculares, la degeneración vitrea, la pérdida de vitro durante la cirugía de una catarata y la capsulotomía posterior. Luego, dentro de los desprendimientos de retina traccional, tenemos las principales causas, que van a ser por una retinopatía diabética proliferativa, por una retinopatía de la prematuridad, una retinopatía de células falciformes proliferativas y por traumatismo penetrante del segmento posterior. Primero, viendo el desprendimiento de retina traccional diabética, vemos que esta va a ser una complicación temible de la retinopatía diabética proliferativa, que va a ser causado por una contracción progresiva de las membranas fibrovasculares sobre las grandes áreas de adherencias vitroretinianas. Entonces, este desprendimiento en los ojos diabéticos, vamos a ver que se va a dar gradual y se va a deber a fuertes adherencias del vitrio cortical a las áreas de proliferación fibrovascular, que suele ser incompleto, y dan tracción de nuevos vasos. Y esto va a producir una hemorragia vitrea. Entonces, dentro de los tipos de tracción vitreoretiniana estática, tenemos la tangencial, que va a ser la superficial, la anteroposterior y la por puente. La tangencial se va a dar por contracción de las membranas fibrovasculares epirretinianas con funcionamiento de la retina y distorsión de los vasos sanguíneos retinianos. La anteroposterior por contracción de las membranas fibrovasculares que se van a extender desde la retina posterior, y esta se va a asociar a las que son las arcadas mayores hasta la base vitrea anteriormente. Y la tracción por puente es un trampolín. Vemos que se va a dar por contracción de las membranas fibrovasculares que se extienden desde una parte de la retina posterior hasta la otra. El desprendimiento de retina exudativo, también llamado ceruso secundario, es menos frecuente que el reumatógeno y traccional, y se va a dar por trastornos subretinianos que lesionan el epitelio y permiten el paso de líquido de la coroides dentro del espacio subretiniano. También se va a definir como transudativo. Las causas vamos a tener a los tumores coroideos, la inflamación ventricular, las causas iatrogénicas, la neovascularización subretiniana, las causas sistémicas, el síndrome de derrame vial. Y el tratamiento se va a dar, depende de la causa, y algunos tienen una resolución espontánea después del postoperatorio, y algunos con tratamiento con corticoides en caso de enfermedad de Jarada y escleritis posterior. El desprendimiento de retina reumatógena
Acá vemos los síntomas que van a ser premonitorios en el 60% del proceso reumatógeno espontáneo, que se va a ver lo que son los destellos luminosos, la fotopsia y las moscas volantes vítreas. Y después de un periodo de tiempo va a aparecer lo que es el defecto relativo del campo visual periférico, que puede progresar a lo que es el campo visual central. La fotopsia vemos acá en los ojos del desprendimiento vitrorretiniano agudo, se va a dar por tracción en lugares de adherencias vitrorretinianas y por separación de la adherencia o desgarro completo, excepto de la porción de la retina en la zona del opérculo alrededor del lugar de la adherencia. Las moscas volantes se van a ver como posibilidades solitarias en forma de anillo, donde se va a ver una adherencia anular desprendida al margen del disco óptico, que se va a conocer como el anillo de Weiss. Las telarañas, que estas se van a aparecer por condensación de fibras de colágeno en la corteza vítrea colapsada, y la lluvia repentina de manchas minúsculas rojas o oscuras, que van a hacer la hemorragia vitral secundaria de desgarro de los vasos sanguíneos retinianos periféricos. El defecto del campo visual se va a dar por difusión de líquido por detrás del ecuador y se va a ver como un telón negro. Y al despertarse en la mañana no puede estar presente debido a la abstracción espontánea, pero puede reaparecer luego durante el día. El lugar de aparición va a predecir la localización de la rotura retiniana primaria y la pérdida de la visión central se va a dar por afectación de la fobia y por obstrucción del eje visual, ¿no? Y el gran desprendimiento apoyar superior. El desprendimiento de retina reumatógena tiene los siguientes signos, ¿no? Tenemos la pupila de Marcos-Gunn, que va a ser el defecto pupilar aferente relativo, una presión intraocular menos de 5 milímetros de mercurio en el ojo enfermo, la iritis leve, el vítreo retrolental, que va a ser en polvo de tabaco, las roturas retinianas, las discontinuidades rojas en la superficie retiniana, los signos retinianos que dependen de la duración del desprendimiento y la presencia o ausencia de la vitreoretinopatía proliferativa. El desprendimiento de la retina reciente, vamos a ver que acá la retina desprendida, que va a ser de forma convexa y ligeramente opaca y ondulada, que va a ser resultado de un edema intrarretiniano, que esta vamos a ver que se va a ondear libre con movimientos oculares. La pérdida del patrón coroideo subyacente y los vasos sanguíneos retinianos van a aparecer más oscuros que en la retina plana, y acá el contraste de color entre las vénulas y las arteriolas va a ser menos evidente. Ese líquido se va a extender arriba hacia la hora serrata, excepto en los codos debidos a un agujero macular, donde el líquido va a estar inicialmente en el polo posterior. El pseudoagujero, si se desprende del polo posterior, vamos a ver que no se puede confundir con el agujero macular auténtico, que va a dar lugar al desprendimiento en muy miopes o después de un trauma ocular contuso. El desprendimiento de la retina de larga duración, que vemos acá los principales signos de desprendimiento retiniano reumatógeno de larga duración, con independencia de la duración, tres características, ¿no? El adelgazamiento retiniano secundario a la atrofia, que no debemos confundir con la retinosquisis, los quistes intrarretinianos secundarios y el desprendimiento persistió casi un año, y las líneas de demarcación subretinianas. Deben hacer marcas de marea alta por proliferación de células del epitelio en la unión de la retina plana, y desprendidas son frecuentes y requieren 3 meses para producirse. La vitreoretinopatía proliferativa, que se va a dar por proliferación de las membranas en la superficie retiniana interna, que va a ser la membrana epirretiniana, sobre la superficie posterior de la hialoides desprendida y ocasionalmente sobre la superficie retiniana externa, que va a ser la membrana subretiniana. Acá va a haber una contracción postoperatoria grave de estas membranas, que va a ser una causa frecuente de la cirugía de desprendimiento de retina. Acá la característica que vemos van a ser unos pliegues retinianos y la rigidez, que va a ser forma que el movimiento retiniano, que va a estar inducida por movimientos oculares, o indentación escleral, que va a estar disminuida de acuerdo a la gravedad. Acá se clasifica en 3 grados, ¿no? Vamos a tener el grado A, que va a ser mínimo, donde va a haber una turbidez vitrea difusa y en polvo de tabaco, que ocasionalmente va a ser pigmentado sobre la superficie inferior de la retina. El grado B, moderado, va a tener arrugas en la superficie interna de la retina, tortuosidad de los vasos sanguíneos, rigidez retiniana, movilidad disminuida en el vítreo, desgarros retinianos con bordes enrollados y irregulares, y la membrana epirretiniana responsable, que no puede identificarse simplemente por oftalmoscopia indirecta. Y el grado C, que ya va a ser marcado, que van a ser pliegues retiniados rígidos de espesor completo con condensación intensa y bandas, que puede ser anterior o posterior según la posición respecto a la línea divisoria, que se conoce como el ecuador del globo ocular. Entonces acá vemos esto se va a dar de acuerdo a la gravedad de proliferación de cada área, y estos van a ser el número de horas de la esfera horaria afectadas
que va a ser del 1 al 12, aunque las proliferativas van a ser contiguas. Y el tipo de contracción, vemos que el tipo 1 va a ser focal, el tipo 2 difuso, el 3 subretiniano, el 4 circunferencial y el 5 con desplazamiento anterior. El desprendimiento de la retina traccional, vamos a ver los síntomas, que no suele haber, acá no suele haber las fotopsias ni las moscas volantes, porque la tracción vitarretiniana se va a dar de forma insidiosa y no se asocia al desprendimiento agudo, y el defecto del campo visual progresa lentamente y puede volverse estacionario por meses o años. Y los signos, vemos acá que va a haber una retina desprendida cóncava sin roturas, el líquido va a ser menos profundo que el desprendimiento retinal reumatógeno y rara vez se va a extender a la hora cerrata. Va a haber mayor elevación de la retina que tiene lugar en puntos de tracción retiniana, la movilidad retiniana gravemente reducida y no va a haber desplazamiento de líquido. Si el desprendimiento traccional se va a dar lugar a una rotura, pues es característica de un desprendimiento reumatógeno y progresa rápidamente. El desprendimiento de la retina exudativo, vemos acá que no va a haber fotopsias tampoco, pero puede haber las moscas volantes, y este defecto del campo visual va a aparecer brusca y progresivamente. Los signos van a ser la retina desprendida convexa sin roturas, la superficie subretiniana suave y no ondulada, la retina desprendida que va a ser móvil, el fenómeno del líquido que se desplaza y las manchas de leopardo que se va a dar tras la resolución. El diagnóstico diferencial del desprendimiento de retina, vamos a tener acá tres: a la retinosquisis degenerativa, al desprendimiento coroideo y al síndrome de derrame vial. La retinosquisis degenerativa, vamos a ver que acá no va a haber fotopsias ni moscas volantes, raramente el defecto del campo visual se va a observar, y los síntomas de hemorragia vítrea. Y los signos, vamos a ver una elevación convexa, suave y delgada inmóvil, y roturas en una capa o ambas. El desprendimiento coroideo, bueno, vamos a tener los síntomas que tampoco no va a haber fotopsias ni moscas volantes, puede haber defecto del campo visual, y los signos, vamos a tener una presión intraocular muy baja, elevaciones convexas suaves y ampollas móviles y elevaciones que no se van a extender. En el síndrome de derrame vial va a ser un cuadro raro caracterizado por un desprendimiento coroideo, el epitelio con moteado residual característico, y se puede confundir con un desprendimiento retiniano o un melanoma maligno. La profilaxis del desprendimiento retiniano producido por una rotura, el reumatógeno, vamos a ver que en las roturas retinianas, que las características más peligrosas van a ver si existe desgarro, si hay una rotura grande, si el desgarro va a ser sintomático, si las roturas van a ser superiores, ecuatoriales, si el desprendimiento va a ser subclínico, y la pigmentación alrededor va a ser de bajo riesgo. Otras consideraciones: tenemos la afaquia, que sí se relaciona a la pérdida del vitrio, los pacientes miopes que tengan un solo ojo con rotura, la historia familiar de desprendimiento de retina, enfermedades sistémicas como el síndrome de Marfan, el síndrome de Clifford y el síndrome de Dardanels. Acá vemos, ¿no? En según la imagen, vamos a ver en la parte A que va a existir un gran desgarro ecuatorial en el cuadrante asociado al desprendimiento de retina subclínico. En la parte B, el gran desgarro en el cuadrante en el ojo con desprendimiento vitrorretiniano agudo. En la parte C, el desgarro opercular con puente de vaso sanguíneo. En la parte D, el desgarro con opérculo en el cuadrante detectado por casualidad. En la parte E, vamos a ver el desgarro inferior y diálisis con pigmento. En la parte F, la retinosquisis con ruptura de ambas capas. La G, los orificios cerca de la hora serrata. Y la H, los orificios en la capa interna de la retinosquisis. Y solo se necesita la profilaxis en caso de que el desprendimiento sea en el otro ojo, haya afaquia y pseudofaquia, la miopía sea alta, la historia familiar de desprendimiento de retina y la existencia de asociación de enfermedades sistémicas. Las modalidades de tratamiento, tenemos que dentro de la elección de la modalidad se puede usar lo que es la crioterapia, la fotocoagulación con láser por lámpara de tintura, la fotocoagulación con láser por oftalmoscopia indirecta, y esta va a depender de la localización de la lesión, de la transparencia de los medios y del tamaño pupilar. La fotocoagulación con láser se va a dar a través de la lámpara de hendidura, que la técnica vemos que se va a dar con un foco de 200 micrómetros con 0,1 a 0,2 segundos, insertar el lente de contacto de triple espejo, hacer 2 filas de quemaduras y evitar el ejercicio intenso por 7 días. Los problemas potenciales que se van a dar van a ser la maculopatía, donde va a existir un edema macular cistoide, el desprendimiento coroideo, el desprendimiento retinal oxidativo reumatógeno y la hemorragia retiniana. En la crioterapia tenemos que esta técnica va a estar instilar el anestésico tópico, identar la esclerótica, única fila de crioaplicaciones alrededor,
y no retirar la criosonda hasta la descongelación, y se tiene que cubrir el ojo por 4 horas. Tras 5 días aparece la pigmentación y se asocia con atrofia cororetiniana. Los pruebas potenciales que se puede dar va a ser la quemosis y edema palpebral, la hipopía transitoria, la vitritis y la maculopatía. En la cirugía retiniana estándar, vemos que las consideraciones preoperatorias pueden ser el pronóstico de la visión central, una mácula no afectada que conserva la agudeza visual, la mácula afectada menos de 2 meses con agudeza visual afectada y la mácula afectada más de 2 meses con agudeza visual escasa. Los principios de cierre escleral vamos a tener la cirugía que se crea un cierre hacia dentro de la esclerótica y se usan explantes radiales o circunferenciales, segmentarios o circulares. Los propósitos de la cirugía va a ser cerrar la rotura retiniana, se reduce la tracción vitrorretiniana y los explantes locales vamos a tener que acá las indicaciones de cierre radial va a ser en grandes desgarros como en la parte A y las roturas posteriores. Las indicaciones de cierre circunferencial en caso de roturas múltiples localizadas como el B y el D, las roturas anteriores y las roturas anchas. Los explantes circulares, que se van a utilizar las bandas de 2 milímetros, el cierre va a ser permanente y las indicaciones se van a dar en roturas de 3 a 4 o 4 cuadrantes, la degeneración reticular de baba de caracol, el desprendimiento de retina extensos en roturas detectables, el fracaso de procedimientos locales y el drenaje de líquido subretiniano en casos de dificultad para localizar la rotura en retina inmóvil, desprendimiento de retina de larga duración y el desprendimiento de retina inferiores. Las técnicas de cierre escleral, vamos a ver las etapas preliminares, que se tiene que dar la exploración detallada del fondo de ojo con indentación escleral, comparando los hallazgos con el dibujo, el corte circunferencial de la conjuntiva y cápsula de tenón a limbo, la inserción del gancho curvo bajo el músculo recto y la inspección de la esclerótica para detectar el adelgazamiento escleral o las venas vorticosas anormales. En la localización de los desgarros se tiene que utilizar la sutura Dracón 5 en el vértice del desgarro, sujetar la sutura con una pinza mosquito lo más cerca posible del nudo y observando con el oftalmoscopio indirecto se tiene que indentar la esclerótica coincidiendo con la rotura. La crioterapia, acá se crea una lesión coriorretiniana inflamatoria que al cicatrizar tiene una adherencia más fuerte de lo normal entre la retina sensorial y el epitelio y acá se tiene que indentar la esclerótica con la punta de la criosonda mientras se observa con el oftalmoscopio indirecto, aplicar la congelación hasta que la retina sensorial empiece a volverse blanca y repetir la crioterapia hasta que la rotura que rodeaba de un margen de 2 milímetros. La inserción de un explante local. Acá se tiene que seleccionar el tamaño del explante adecuado, medir la distancia que separa las suturas y marcar la esclerótica con el cauterio, insertar una sutura colchonero que cabalgará sobre el explante, drenar el líquido subretiniano si está indicado y apretar la sutura sobre el explante. El explante ACE, que va a ser el drenaje de aire crioexplante, se va a dar en ojos con desprendimiento retiniano ampollares o asociados con roturas localizadas por detrás del ecuador. Acá se tiene que drenar el líquido para llevar la rotura más cerca del epitelio, inyectar el aire de la cavidad vitrea para neutralizar la hipotonía inducida por el drenado, localizar la rotura y aplicar la crioterapia e insertar el explante. El procedimiento circular, acá se selecciona la banda de diámetro apropiado, se introduce un extremo de la banda bajo los 4 rectos, se asegura los 2 extremos con un manguito Wattske, se tiene que apretar la banda hasta ajustarse alrededor de la hora serrata, deslizar hacia posterior y asegurarla en cada cuadrante con la sutura, drenar el líquido subretiniano y finalmente apretar la banda para generar una indentación interna. El drenaje de líquido subretiniano, tenemos que la técnica va a ser que la presión intraocular no esté elevada, la esclerotomía radial que sea de 4 milímetros, perforar la coroides con una aguja hipodérmica de 25 en forma tangencial, inspeccionar el fondo de ojo para comprobar que el desgarro esté colocado correctamente y la retina no esté encarcerada. Los problemas potenciales van a ser la hemorragia, el fallo del drenado de líquido, las roturas diatogénicas, la incarceración retiniana, la abertura en boca de pez, que acá el tratamiento se va a dar un cierre radial adicional y la inyección de aire dentro de la cavidad vitrea. La inyección de aire de la cavidad dentro del vítreo, vamos a tener que las indicaciones se va a dar en casos de hipotonía ocular grave, post-drenado de líquido, la abertura en boca de pez y los pliegues retinados radiales. La técnica es colocar una aguja de 25 en jeringa de 5 ml y se
sanguíneos de alrededor. El fluncido macular, que va a ser una membrana opaca y distorsión de los vasos sanguíneos, y la mayoría de los ojos con un fluncido macular va a tener una agudeza visual inferior de 6 a 6,18. La maculopatía pigmentaria por depósito de pigmento resultado de la crioterapia excesiva, y la atrófica por, vamos a ver, gravitación de sangre en el espacio subretiniano por una hemorragia coroidea intraoperatoria. El desequilibrio macular extraocular, la diplopía, va a ser con una gran esponja insertada bajo uno de los músculos rectos, la desinserción quirúrgica de un músculo recto, la rotura del vientre muscular como resultado de una tracción excesiva de las suturas, la cicatrización conjuntival grave de las operaciones repetidas, que puede causar una restricción mecánica de los movimientos del ojo, la descompensación de una heteroforia derivada de la mala agudeza visual postoperatoria en el ojo operado. La vitrectomía va a tener objetivos que debe ser de eliminar las opacidades vítreas si existen, la decisión de la cara hialoidea posterior hasta el borde posterior de la base vítrea, que va a ser la vitrectomía central, y se tiene que dejar a la cara hialoidea posterior y a cualquier membrana retinal asociada intactas para la endoftalmitis. El alivio de la tracción vitroretiniana mediante la detección de la membrana epirretiniana y o retinotomía, la manipulación retiniana y nueva adhesión, la creación de un espacio dentro de la cavidad vítrea para taponamiento inferior y posterior, y la eliminación de la catarata asociada a fragmentos de cristalino dislocados o los cuerpos extraños intraoculares. Acá la instrumentación va a ser un cortador o un vitrectomo que se deba realizar un corte inferior en la guillotina con un ritmo de hasta 800 veces por minuto, la fuente de iluminación intraocular por sonda de fibra óptica de calibre 20, la canula de perfusión y los instrumentos accesorios que tenemos la tijera vítrea, los forceps, la aguja de limpieza retrógrada, el endoláser y la aplicación de láser mediante la estenoscopía indirecta. Los agentes taponadores, vamos a ver qué van a ser los propósitos, los gases que se expanden, los líquidos pesados, como el perfluorocarbonos y los aceites de silicona. Las indicaciones de la vitrectomía para el desprendimiento de la retina regmatógena. Vamos a ver acá la incapacidad para visualizar, la rotura causal por opacidades vítreas, la incapacidad para cerrar las roturas muy grandes, la rotura posterior de un orificio macular, la tracción retiniana grave, como en la vitrectomía retiniana, y las principales ventajas de la vitrectomía primaria van a ser la resolución de la manipulación ocular, la reducción, la retinopexia, la crioterapia con láser y un agente taponador que asegura al cierre interno postoperatorio de la rotura retiniana. Y para los desprendimientos de retina traccional, en caso de retinopatía proliferativa diabética, usted va a dar el desprendimiento traccional que afecta la mácula. Acá se va a utilizar la vitrectomía más la fotocoagulación panretinal interna. En el caso del desprendimiento retinal por tracción y reumatógeno, se tiene que tratar de forma urgente, incluso si la mácula no está afectada. Probablemente este líquido se difunda rápidamente hasta afectarla. En el trauma penetrante, la prevención es la proliferación de la fibrocelular después del traumatismo penetrante, que tiende a producirse en la retina preecuatorial y el cuerpo ciliar. Desprendimiento retiniano traccional tardío asociado a un cuerpo extraño intraocular puede aparecer meses después de la extracción con éxito del cuerpo de extraño. En la vitrectomía básica para opacidades vítreas, la cánula de perfusión se tiene que asegurar la esclerótica a 3,5 milímetros por detrás del limbo, en el borde inferior del músculo recto lateral. Se realizan otras dos esclerotomías en las posiciones 10 y 12 y se coloca una lente de contacto sobre la córnea. Se observa por la lente de contacto y se inserta el cortador vítreo y el tubo de iluminación de la fibra óptica a través de dos esclerotomías y se ciende el vítreo central y todas las opacidades. Se ciende la cara hialoide posterior y se cierran las dos esclerotomías y se restaura el volumen intraocular de la inyección del gas, con la inyección de gas. La vitrectomía para desgarros grandes o posteriores en etapas iniciales de la 1 del 6 y el intercambio de líquido gas se va a realizar colocando la punta de la aguja por encima o dentro de la rotura e inyectando aire dentro de la cavidad vitrea por vía de perfusión. Acá va a haber adhesión retiniana hidráulica. La rotura retiniana plena se va a tratar con la crioterapia transescleral o fotocoagulación con endoláser, y para conseguir un taponamiento interno prolongado del aire se va a sustituir por una concentración que no se expande de los gases con el sulfahexafluoruro o el perfluoropropano o el silicona. La vitrectomía para desgarros grandes también se da en etapas iniciales del 1 al 6. El colgajo se va a dar sobre la retina que se desenrolla bimanualmente y la retina se adhiere por aceite de silicona líquido o líquidos de perfluorocarbono pesados. La fotocoagulación con láser alrededor del desgarro se va a realizar directamente con el láser y o por una oftalmoscopía indirecta.
La vitrectomía para una vitreoretinopatía proliferativa, a causa de la disección de la membrana, los pliegues retinianos fijos se liberan mediante la extracción de la placa central de la membrana epirretiniana y puede ser precisa una retinotomía de descarga después de la disección de la membrana si la movilidad retiniana se va a considerar insuficiente para mantener la nueva adherencia, y puede ser preciso retirar las membranas retinianas solamente en casos seleccionados. La vitrectomía para el desprendimiento de retina traccional se da la delaminación, que va a ser un corte horizontal de cada unión vascular, que va a conectar las membranas de la superficie de la retina, y la segmentación, que van a ser el corte vertical de la membrana epirretiniana en pequeños segmentos, y se emplea para liberar la tracción vitrorretiniana circunferencial cuando la delaminación va a ser difícil o imposible. Las complicaciones postoperatorias tenemos el aumento de la presión intraocular, la catarata o el redesprendimiento de la retina. Eso sería todo, doctora. Gracias. Sí, nada más. Ya, gracias. Gracias, Lucero. Una pregunta, ¿cuáles son los síntomas de una paciente o un paciente que tenga desprendimiento de retina? En realidad serían los destellos luminosos y lo que son las moscas flotantes. También lo que el paciente con desprendimiento de retina manifiesta es que ve, por ejemplo, una cortina negra, ¿no? Hay una pérdida del campo visual. El inicio del desprendimiento de retina es efectivamente, como dices, con moscas volantes, puntos negros, destellos de luz, fotopsias, ¿no? Pero básicamente cuando ya el paciente tiene el desprendimiento, presenta imágenes oscuras, ¿no? Como cortinas, ya pérdidas de campo visual ya un poco más grandes, ¿no? Ya no son como puntos y objetos flotantes, ¿no? Y si digamos, tú te pones a examinarlo en la cámara anterior, lo que se puede encontrar se llama polvo de tabaco. Esta imagen de polvo de tabaco es como si uno estuviera en un ambiente donde mucha gente fuma, ¿no? Y se ve el humo bastante denso, algo así se observa también en la evaluación con lámpara de hendidura y con una lupa aérea. Se puede observar esto también en el vítreo, ¿no? Como si hubiera una especie de humo y puntos de color marrón, ¿no? Como si hubiera en una zona, como si hubiera polvo, ¿no? Y se ve un poco opaca esa zona del vitrio, ¿no? Como cuando uno ve un remolino y de un momento a otro se produce una zona de polvo, una sección de polvo, algo así. Y bueno, las imágenes de desprendimiento, ¿no? Que son como bolsas, ¿no? Que son flotantes. Y bueno, al examen también podemos encontrar lo que dijiste, la pupila de Marcus Gang, ¿no? Que es una pupila que no reacciona adecuadamente frente a un estímulo luminoso, ¿no? No, no se produce la miosis, sino por el contrario hay una dilatación o a veces una parálisis de la pupila, ¿no? No hay una respuesta coherente a la luz, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta. Y bueno, por otro lado, cuando uno toma la presión del globo ocular, se encuentra la presión disminuida, ¿no? Que también es otro signo. ¿Alguien tiene alguna pregunta en referencia al desprendimiento de retina?
Dafna, los desprendimientos de retina exudativos, ¿en qué caso se producen? O alguien que sepa, que pueda respondernos. Doctora, ¿puedo responder? Sí, adelante. Bueno, los desprendimientos de retina, las principales causas van a ser por tumores coroideos, inflamación intraocular, causas iatrogénicas, neovascularización subretiniana, causas sistémicas y síndrome de derrame uveal. Vamos a ver que también se le va a llamar como seroso o secundario, y este va a ser menos frecuente al reumatógeno y atraccional, que mi compañera lo ha explicado, y este principalmente va a estar causado por trastornos retinianos y por lesiones en la membrana, en la retina. Y bueno, esto va a generar que haya un paso de líquido derivado de la coroides dentro del espacio subretiniano, y es así como se va a dar, doctora, este desprendimiento. Muy bien, correcto. Y los desprendimientos traccionales, ¿en qué caso se dan? Lucero. Doctora, disculpe, no le escuché lo último. ¿Qué dijo? Los desprendimientos de retina traccionales, ¿en qué caso se dan? Doctora, en casos de retinopatía diabética proliferativa, en la retinopatía por prematuridad, en la presencia de células falciformes proliferativas y en traumatismos penetrantes del segmento posterior. ¿Estás de acuerdo, Jacqueline? Sí, doctora, principalmente se da en lo que es la retinopatía diabética proliferativa y también, como mencionó mi compañera, en retinopatía de la prematuridad. Correcto. Sí, esos son los principales casos, ¿no? Generalmente se producen hemorragias y estas hemorragias dan lugar a formaciones de cordones, ¿no? En el momento de la reabsorción del coágulo quedan tracciones a nivel del vítreo, ¿no? Y esto es lo que se prende de lugares de la retina y empieza a traccionar, se contrae y produce el desprendimiento, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Doctora, ¿me escucha? Creo que ya no Sí, hay adelante. preguntas. Sí, en todo caso, ya nos estamos viendo el próximo miércoles. Sí, doctora, con el tema de De neurooftalmología. neuroftalmología. Sí, ya, doctora, gracias. Listo, gracias a ustedes.